que caigan delante de él. Los pétalos me mordieron los zapatos mientras mi hija sonreía como cuchillo. Esa noche, el ramo volvió, no para adornar, sino para juzgar. Y en silencio, el padre que enterraron se levantó. Las raíces cambiaron de dueño. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi nombre es Julián, tengo 66 años, y esto fue lo que realmente pasó. El mariachi entonaba "Si nos dejan", y en el aire flotaba ese suspiro de fiesta que solo se respira en los salones antiguos de Guadalajara, donde las paredes sudan historia y los faroles de papel tiemblan con cada paso del zapateado. Las rosas blancas desprendían su aroma entre el murmullo de los invitados, mezcladas con el dulce del pan de nata y la cera tibia de los cirios en las mesas. Yo estaba parado junto a la tarima, observando cómo mi hija, mi niña, cruzaba el salón tomada del brazo de su madre. Llevaba un vestido perla bordado a mano y en las manos un ramo. No uno cualquiera. Era un ramo de rosas blancas, justo como las que cultivábamos juntos en el patio trasero cuando ella tenía 5 años y creía que las flores hablaban si las regabas con amor. Y entonces lo hizo. Me miró, no con ternura, no con orgullo, con burla, con esa sonrisa torcida que uno solo ve en la cara de quien quiere herirte. Y disfruta hacerlo. Sostenía el ramo como si fuera un trofeo de guerra, dio 3 pasos más, se acercó, y dejó caer unos cuantos pétalos a mis pies, no por accidente, con intención, como si mi amor fuera basura que podía barrer frente a todos. ¡Ay, qué vergüenza para el papá!, susurró una mujer detrás de mí. Sentí el ardor en el pecho, no por la humillación pública, sino por la memoria traicionada, por cada mañana en que salíamos juntos a plantar esquejes, por cada vez que cortábamos flores para el altar del Día de la Virgen, por cada corona que hicimos para los muertos con nuestras propias manos. Las flores eran nuestro lenguaje secreto, y ahora eran su daga. Una hora después, la fiesta ya estaba en pleno. El salón rebosaba de luces cálidas, guitarras y brindis. Yo me mantenía al margen, junto a una columna, fingiendo sonrisas ante quienes me daban el pésame con los ojos sin atreverse a decirlo en voz alta. El sonido del violín cortaba el aire como una navaja dulce. Los metales del mariachi hacían vibrar los vasos. El olor del tequila recién servido se mezclaba con la fritura de las empanadas y el humo tenue de los cigarros que escapaban hacia la terraza. Cada detalle del ambiente parecía gritar celebración, pero para mí todo estaba teñido de ceniza. Mi hija, en cambio, flotaba por la pista como una reina sin patria, saludando a primos, besando tías, riéndose como si no hubiera pasado nada, como si yo no estuviera ahí, como si el gesto de los pétalos nunca hubiera existido. «Papá», se acercó mi hijo menor, Tomás, con los ojos turbios, brillosos, como si el reflejo de las luces le pesara más que la noche. «¿Estás bien?». Asentí. No lo estaba. Pero ya era tarde para mostrar debilidad. En mi bolsillo aún guardaba el pañuelo con el que me había secado las lágrimas antes de entrar. No de tristeza, de furia. El pañuelo seguía húmedo, y al apretarlo en mi mano sentí como si todavía llevara conmigo la evidencia de una batalla perdida en silencio. «¿Qué fue eso?», insistió, su voz quebrándose apenas, como cuando era niño y me pedía que le contara un cuento en las noches de tormenta. «Nada, mijo. Una flor marchita». Tomás entendió. Siempre fue más observador que su hermana. Sus ojos buscaron los míos y lo vi sentir apenas, como si no hiciera falta explicar más. Esa complicidad silenciosa era el único refugio que me quedaba en medio de aquel salón donde yo era un invitado invisible. No quería hablar del pasado esa noche, pero el pasado me perseguía en cada esquina, porque ese salón no solo había sido alquilado para el evento. Era parte de un complejo que ayudé a construir hace 20 años, cuando era maestro albañil y la familia del novio ni siquiera tenía casa propia. Los mosaicos del piso me devolvían destellos de memoria. El eco de las paredes, pintadas a mano, aún guardaba mis risas con los compañeros de obra. Nuestras canciones al mediodía, los callos en las manos que dejaban huellas de cal y cemento en los almuerzos rápidos. «Ese mural lo diseñé yo», le dije sin querer a un mesero, señalando la pared de mosaicos que daba al jardín trasero. El joven, apenas veinteañero, me miró sorprendido. «¿Usted? No sabía que el padre de la novia era artista». Sonreí sin ganas. «No lo soy, solo alguien que recuerda, y lo recordaba todo.
incluso cuando los padres del novio llegaron a mi taller pidiendo un préstamo para su primer restaurante, el mismo dinero que ahora financiaba esta boda. Recordaba la cara nerviosa del padre, las manos apretadas de la madre, la promesa de que algún día me lo devolverían con gratitud. Ese algún día nunca llegó. Yo había dado, ellos habían tomado, y ahora fingían que yo era el árbol seco que solo estorbaba en la foto familiar. Durante el vals, vi cómo ella soltaba el ramo en el suelo para abrazar al novio. Nadie más pareció notarlo, pero yo sí. Las flores cayeron de costado. Un pétalo quedó atrapado en la orilla del zapato del cura. Otro voló hasta mis pies, como si el viento lo hubiera traído para recordarme algo. Ese ramo era mío, no el objeto, el símbolo. Ese ramo nació de mi jardín, de mi amor. Y ella lo había usado como una burla. Lo grabé todo, dijo Tomás a mi lado, mostrándome su celular con la pantalla iluminada como un faro pequeño en medio de la penumbra del rincón. Esa parte, cuando te tiró los pétalos. ¿Quieres que lo borre? Su voz era un susurro, pero detrás del murmullo de la música y las risas, para mí, sonó como un trueno. No, respondí, guárdalo, porque algo en mi interior se había encendido, y no era rencor, era honor, el mío, el que me estaban arrancando con sonrisa hipócrita y música de mariachi. En la mesa principal me dejaron al final, lejos de los suegros, de los novios, de las cámaras. Como si fuera un adorno viejo que no combinaba con el centro de mesa, me habían puesto junto a un florero de plástico con lirios pálidos como si esa fuera mi compañía apropiada. Nadie se sentó a mi lado. El hueco en la silla era más elocuente que cualquier palabra. Una tía se acercó a saludarme. Me abrazó con fuerza con ese olor a perfume barato mezclado con ternura sincera. No te merecen, Julián, murmuró al oído, pero aquí estamos los que sí sabemos quién eres. Sus palabras fueron como agua fresca. Me soltó y me miró con un cariño que me sostuvo, aunque fuera por unos segundos. Porque sí, yo sabía quién era. El problema era que mi hija había olvidado quién fui para ella. Cuando llegó el momento del brindis, el maestro de ceremonias me llamó con un entusiasmo forzado, exagerado, como si con su tono pudiera ocultar la incomodidad de todos. El padre de la novia quiere decir unas palabras. No quería, pero debía. Me levanté con calma. Cada paso pesaba como piedra. No por cansancio, por historia, por los años, por las memorias. El eco de mis zapatos contra el piso parecía anunciar un juicio. Tomé el micrófono. La música bajó. Las risas se apagaron. El silencio se extendió como un manto. Gracias a todos por estar aquí. Esta noche es una celebración. Y no quiero quitarles mucho tiempo. Pausa. Mi mirada buscó a mi hija. Ella sonreía. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa, gracias a los suegros que han sido tan generosos al prestarnos este hermoso lugar, y al novio por hacer feliz a mi hija. Por ahora, una carcajada incómoda recorrió las mesas. Un par de copas tintinearon nerviosas. Pero hoy no hablaré de flores. Ya se han dicho muchas cosas sobre el amor, la familia y el compromiso. Yo solo quiero recordarles algo. Las raíces importan. Los murmullos comenzaron. Un par de cabezas se giraron. Otros bajaron la mirada hacia sus platos, porque un árbol puede crecer torcido. Pero las raíces, esas no mienten. Y aunque alguien arranque las flores, no podrá borrar el suelo de donde brotaron. Dejé el micrófono sobre la mesa. No lo solté. Lo dejé ahí, como un testigo, y me fui. Desde la terraza vi cómo la novia recogía el ramo del suelo. Sus dedos se enredaban con torpeza entre los tallos, como si no supiera qué hacer con ellos. Un pétalo estaba roto, otro ya amarillento por el calor. Entonces me di cuenta, las flores no mueren por falta de amor, mueren cuando se usan para herir. El olor era penetrante, no por desagradable, sino por cargado de historia. Rosas blancas frescas, sí, pero también cera derretida, vino derramado y sudor de cuerpo en celebración. Mezclado todo con ese aire tibio de septiembre en Guadalajara, cuando el calor no cede ni bajo los toldos de lona. El ambiente era una mezcla de dulzura y fatiga, de fiesta y condena. Cada bocanada de aire llevaba consigo un recuerdo, una punzada, un aviso. Me refugié junto a un pequeño altar decorado con santos de cerámica. Santos de ojos inmóviles con túnicas pintadas en colores ya gastados por el tiempo. Me gusta el silencio de las imágenes,
No juzgan, no preguntan, solo observan. La cera que se derretía en los pequeños cirios chorreaba lentamente, como lágrimas mudas, y ese goteo era más compañía que cualquier palabra humana. Un camarero pasó cerca, cargando una bandeja con copas de champán. El cristal tintineaba con cada paso, reflejando la luz amarillenta de los faroles. ¿Le sirvo, don Julián?, preguntó con respeto, inclinando apenas la cabeza. Negué con la mano. El sabor dulce de esas burbujas me sabía a burla ahora, como si festejaran mi destierro, como si cada gota espumosa celebrara un exilio silencioso. Pero entonces la vi, Alicia, mi hija. Reía, rodeada de sus amigas del colegio, todas vestidas de gala, copas en mano, como si fueran actrices de una telenovela transmitida en horario estelar. Sus carcajadas subían por encima de la música, ligeras, jóvenes crueles en su despreocupación. Su vestido se ondulaba con cada vuelta de vals que daba al ritmo de una versión bolero de Bésame mucho. La tela brillaba como agua bajo la luz cálida. Y entre risa y risa, yo era invisible para ella. Más que invisible, prescindible. Como un ladrillo viejo en la casa que tanto costó levantar. Ese ladrillo que nadie ve, que todos pisan, pero que sostiene el muro en silencio. ¿Recuerdas esto? Tomás se sentó a mi lado. Su tono era suave, pero traía algo escondido. Una sombra en la voz, un temblor. Me extendió el celular. En la pantalla, un video. Borroso al principio, luego nítido, Alicia caminando hacia mí con el ramo en las manos. Y esa sonrisa que yo conocía desde que le crecía el primer diente. Una sonrisa que antes significaba ternura, complicidad, vida. Ahora era filo, era un cuchillo disfrazado de gesto. En el momento justo, su mano se eleva y caen los pétalos. Frente a mí, el sonido de las flores al tocar el suelo se amplificó en mi memoria. No era un simple roce de pétalos, era un golpe seco contra mi pecho. ¿Para qué lo guardas, hijo?, pregunté sin apartar la vista del video, con la voz baja, casi apagada. Porque no es un descuido, es una escena. Planeada, me respondió sin titubear, con los ojos firmes, casi desafiantes. Asentí. No necesitaba pruebas, pero tenerlas ayudaba. El alma se acomoda distinto cuando la sospecha se convierte en verdad tangible. Tomás me miró con la misma cara que ponía de niño cuando rompía algo y temía confesarlo. Esa mezcla de miedo y lealtad. Solo que ahora era más hombre que niño. Sus facciones endurecidas, pero con la misma ternura atrapada en los ojos. Hay algo más, dijo tragando saliva. Lo escuché en los baños. No sé si decírtelo. Ya dijiste demasiado. Papá, no solo fue la idea de ella, fue la madre, mi ex, su madre, ese fantasma que nunca me perdonó haber sido más honesto que rico, esa mujer que me miraba siempre con la insatisfacción tatuada en la frente, como si mi esfuerzo nunca alcanzara, como si mis manos de obrero fueran una vergüenza que debía ocultarse bajo manteles finos. La escena que Tomás me relató era sencilla y brutal. 2 horas antes de la boda, Alicia, aún en bata de seda, su madre peinándola con esa paciencia falsa de quien manipula más que cuida. ¿Seguro que quieres hacerlo?, había preguntado la maquillista, con un tono de curiosidad disfrazada de respeto. Claro, es un detalle simbólico, respondió Alicia con voz firme, sin titubeo, para que sepa que su tiempo ya pasó. ¿Y los pétalos? Que caigan delante de él, como se caen sus años, como se cae lo que no se cuida, mi hija, mi sangre, hablando de mí como un mueble viejo, un objeto desechado, un calendario usado que ya no sirve ni para colgar en la cocina. Tomás me lo narró palabra por palabra. Lo había escuchado desde el cubículo del fondo, sin querer, y lo había grabado por reflejo, no por malicia, por espanto, por la necesidad de tener testimonio de algo que parecía increíble. Cuando me pasó el audio sentí algo que no esperaba. Alivio, porque ya no era una sospecha, era una certeza, y la certeza te libera. Esa noche no dormí. Me quedé en la habitación de huéspedes que me habían asignado en un hotel cercano, uno de esos cuartos donde el aire acondicionado hace más ruido que frescor, donde las sábanas huelen a detergente barato y el espejo devuelve un rostro más cansado de lo que debería. Abrí el archivo de voz otra vez, para que sepa que su tiempo ya pasó. Palabras,
frías, afiladas. Cada vez que las escuchaba las sentía como piedras cayendo en un pozo profundo, una tras otra, sin fin, y en mi cabeza otra escena. Años atrás, Alicia, niña, con las manos llenas de tierra, preguntándome si las flores también lloraban cuando se las cortaba. No, le dije entonces, mientras le acomodaba el cabello revuelto, solo esperan que no las olvides. Y ahora, ella me había olvidado, no por descuido, por elección. A la mañana siguiente, fui al registro civil. Un edificio viejo, de fachada verde agua y paredes con humedad que parecían mapas de un continente olvidado. El suelo de mosaico crujía bajo cada paso. Pedí una copia del acta de nacimiento de Alicia, no porque la necesitara, sino porque quería recordar la primera vez que escribí su nombre en un papel. El primer trazo. La primera vez que lo vi impreso como promesa. Y mientras esperaba, vi una pareja joven firmando su acta de matrimonio. Ella lloraba con discreción. Él le acariciaba la mano, nervioso, feliz, sonreían, lloraban. Ella sostenía un ramo, pequeño, real, digno, no como ese artefacto teatral que mi hija había usado. Ese ramo de utilería destinado no a celebrar, sino a herir. La señora del mostrador me llamó. Don Julián, aquí está su copia. Le agradecí y salí. El papel en mis manos era ligero, pero sentía que pesaba como plomo. Pero no fui a casa. Fui al jardín, nuestro viejo jardín, en la casa que aún conservo en las afueras de Tlaquepaque. Ahí están. Las rosas, algunas vivas, otras secas. Sus tallos aún me reconocían, torcidos, fuertes, pacientes. El rosal donde enterramos el primer diente que se le cayó. La maceta donde plantamos albahaca para la pasta del domingo. La tierra aún guardaba el eco de nuestras risas, de sus manitas inquietas, de los domingos de sol y tortillas recién hechas. Me arrodillé y lloré, no con desesperación, con ritual, con ese llanto que purifica y quema al mismo tiempo, porque entendí que esa parte de mí también debía ser enterrada. Ya no era el padre que soñaba ser. Ahora era el hombre que debía actuar, con dignidad, con memoria, con estrategia. El sol caía de costado sobre la fachada de la notaría en Tlaquepaque. La pintura verde claro del edificio reflejaba una luz cansada, y las sombras se estiraban por la acera como si el día se resistiera a morir. El calor aún apretaba, pegando la camisa a la espalda y dejando un sabor metálico en la boca. Yo llevaba en la mano un sobre de Manila, grueso, inflado con papeles que había reunido con paciencia durante semanas. Cada hoja había pasado por mis dedos como una piedra de río pulida a fuerza de decisión. No era un plan improvisado, no era una rabieta de padre herido, era un acto de justicia, de rescate, de lo que quedaba de mí. La sala de espera olía a tinta fresca y a café recalentado. Había una fila de sillas metálicas, todas con el mismo chirrido al moverse. Un ventilador de techo giraba lento, como si quisiera alargar cada segundo. ¿Seguridad patrimonial o personal?, preguntó el joven notario al revisar el expediente, con la voz mecánica de quien repite la misma pregunta a diario. Familiar, respondí sosteniéndole la mirada. Quiero modificar el testamento. El muchacho me miró de reojo. No era común que alguien lo dijera con tanta calma, sin titubeos, sin el nerviosismo de quienes llegan a una oficina así con miedo de perder algo. Muy bien, don Julián. ¿Desea excluir a alguien? A mi hija. Pausa. El silencio en la sala de espera se volvió un eco que rebotó contra las paredes pintadas de beige. Hasta el bolígrafo del asistente que escribía en otra mesa dejó de sonar. Debe firmar esta revocación de beneficiario y también este nuevo anexo para el fideicomiso de la propiedad. Firmé, sin dudar. El trazo de mi pluma era firme, casi seco, como si con cada letra enterrara una parte de mi vida. ¿Desea dejar constancia del motivo? No es necesario, pero sí quiero que lo sepa cuando llegue el momento. El notario asintió. Sus ojos, jóvenes pero ya cansados, parecían medir mis palabras. Había visto muchas cosas, pero quizás no muchas como esa. Le entregué también un documento más, un sobre cerrado con lacre rojo. Este es para usted. Guárdelo sellado. Solo entréguelo si se presenta con el acta de defunción mía o si intenta reclamar la casa sin notificación previa. El joven lo tomó con cuidado, como si pesara más de lo que aparentaba. Asintió, un poco pálido. ¿Está usted seguro? Segurísimo, mi voz no tembló, mi pulso tampoco. Esa noche llamé a Tomás.
La línea crepitó un poco antes de que contestara. ¿Recuerdas la vieja caja de herramientas de tu abuelo? Pregunté sin rodeos. La de madera. Respondió él sorprendido. Sí, hay algo dentro. Tráela mañana. El silencio al otro lado del teléfono fue breve pero denso. Está bien, papá. A la mañana siguiente se presentó con ella. La caja estaba cubierta de polvo, con clavos oxidados que se asomaban por las ranuras, una llave Allen sin uso desde hacía décadas, y un martillo con el mango astillado. Y en el fondo, las cartas. Cartas que Alicia me escribió desde el internado en Querétaro cuando tenía 15 años, papeles doblados con tinta ya desvaída pero aún legibles, cartas llenas de dibujos de flores, corazones y promesas. Tomás las observó como si fueran reliquias de un museo. ¿Vas a quemarlas? Preguntó con cautela, sin apartar la mirada de mí. No, voy a leerlas una última vez. Me senté en el porche. La luz de la mañana iluminaba las hojas como si fueran vitrales, una por una, con voz baja, como quien desentierra su propio pasado. Papá, hoy soñé contigo. Estábamos en el jardín, las flores hablaban, te extraño. La ironía me dolía. Pero ya no me rompía, sentía un nudo, sí, pero era distinto. Como una cuerda que ya no estrangula, solo marca la piel. El siguiente paso fue legal. Contraté a una abogada de Guadalajara que conocía desde los tiempos del sindicato. Una mujer de mirada dura, cabello corto y un maletín siempre lleno de códigos. Su oficina estaba llena de estanterías con libros empastados en cuero y una cafetera que no descansaba. ¿Seguro que quiere proceder con la exclusión de usufructo, don Julián? Me preguntó, revisando los documentos con la paciencia de quien mide cada palabra. Quiero dejarlo claro, ningún derecho sobre la casa, ningún reclamo, ninguna herencia. Ella levantó la vista, midiendo mis ojos. ¿Y el negocio de la cerámica? También se transfiere a Tomás, todo formalizado. Un silencio, y luego un gesto, no de juicio, de comprensión. Esto no es castigo, aclaré, es consecuencia. Asintió, y comenzó a escribir. El fin de semana siguiente, Alicia y su esposo organizaron una comida en casa de los suegros, una reunión familiar, según la invitación, para dar gracias por la unión y bendiciones recibidas. Fui, con mi sobre en mano. Cuando llegué, el jardín estaba lleno de globos blancos colgando como lunas pequeñas, bocadillos sobre mesas redondas con manteles de lino y fotos de la boda colgadas en un cordel que atravesaba de árbol a árbol. En una de ellas se veía el momento exacto en que me tiraba los pétalos, enmarcado, como si fuera una broma, como si la herida pudiera exhibirse como trofeo. Me acerqué, lo arranqué, sin una palabra. El papel se desgarró con un sonido seco. Ese crujido fue más fuerte que cualquier discurso. Ella lo notó, se acercó. ¿Te molesta tanto una flor, papá? Preguntó con tono burlón, pero en sus ojos había una chispa de nerviosismo. No, me molesta lo que hiciste con ella. Ay, papá, no dramatices. Era simbólico, una etapa, un cambio. Sí, el tuyo. Le entregué el sobre. El papel marrón tembló en su mano, aunque intentó fingir seguridad. ¿Qué es? La escritura de tu nuevo destino. Se rió. Una risa hueca, forzada. ¿Ahora escribes metáforas? No. Documentos notariales. Se le borró la sonrisa. ¿Qué hiciste? Lo justo. Lo que nunca debí retrasar. El silencio se volvió denso. Ni los cubiertos chocando ni las conversaciones pudieron ocultar el vacío que se abría entre nosotros. No hubo gritos, no hubo lágrimas, solo sus ojos, perdidos, y los míos, firmes, en la mesa, mientras el resto comía y brindaba. El esposo de Alicia me abordó. Era un hombre joven, seguro de sí, pero con la voz quebrada en ese instante. ¿Hay algo que debamos saber? No, pero lo sabrán cuando quieran reclamar algo que ya no les pertenece. ¿Es una amenaza? No, es una advertencia legal. El acta está registrada en el Registro Público de Propiedad de Guadalajara. Expediente 28447 GDL 23. Todo en orden. Se quedó en silencio, tragó saliva, bajó la mirada, yo volví a sentarme, y desde mi silla observé cómo ella se alejaba del jardín, con el sobre temblando en sus manos. Ya no caminaba como reina, caminaba como niña perdida. La tarde se cerró con un viento tibio, de esos que anuncian tormenta sin traer lluvia. El aire cargaba un murmullo inquieto, como si los árboles mismos contuvieran la respiración. El cielo sobre Guadalajara tenía un color gris con bordes dorados,
Un lienzo extraño, indeciso, como si el día dudara entre castigo y perdón. El horizonte temblaba de luz y las nubes pesadas parecían colgar sobre las torres de las iglesias. Yo no dudaba. Había pasado semanas preparando todo, cada paso medido, legal, emocional, simbólicamente, cada documento firmado, cada recuerdo enfrentado, pero sabía que faltaba una pieza, la última flor. El ramo original, el que mi hija Jara usó para humillarme, no había sido tirado, no del todo. Tomás, sin decirme, lo recogió del piso aquella noche, lo llevó a casa en silencio, lo puso sobre papel secante, lo prensó con libros viejos, de esos que huelen a polvo y tinta deslavada. Había quedado marchito, quebradizo, pero conservaba forma, como una mentira bien guardada, como una herida cicatrizada en falso. ¿Qué quieres hacer con él?, preguntó Tomás, mostrándomelo entre las manos con ese gesto serio que nunca antes le había visto. Quiero que vuelva a escena. ¿Cómo? Como testigo. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, densas, pesadas. Esa misma noche volví a entrar al taller, mi refugio, mi santuario. Las paredes olían a arcilla vieja y serrín. Las herramientas dormidas en silencio parecían esperarme. Habían pasado años sin tocar el torno, pero mis manos aún recordaban el barro. Recordaban la presión justa, el movimiento del pulgar contra la curva, el ritmo circular que transforma la tierra en forma. Lo mojé, lo giré, dejé que hablara. El torno zumbaba bajo mis manos. El agua corría por la arcilla, haciéndola dócil, obediente. Sentí cómo la piel de mis dedos volvía a conocer lo que nunca había olvidado. Cada giro era un latido. Moldeé una urna, pequeña, ovalada, con relieves de hojas que emergían como suspiros. Cada hoja tallada era un recuerdo. Cada curva, un gesto del pasado que se negaba a desaparecer. Y en el centro incrusté parte del ramo marchito. Los pétalos endurecidos, atrapados en barro húmedo, parecían congelar la memoria. Lo sellé, la horneé. El fuego lamió la arcilla hasta volverla piedra, hasta fijar la ofensa en un objeto que no podía borrarse. Y en la base, tallé una frase con paciencia de cirujano: lo que florece sin raíz, se cae con el primer viento. Una semana después, llegó el bautizo del sobrino del esposo de Alicia. Otro evento familiar. Otra excusa para reunir a los mismos que me vieron con cara de lástima aquella boda. Las mismas risas, los mismos murmullos, los mismos ojos que bajaban la mirada cuando cruzaban conmigo. Esta vez, llevé la urna, no en las manos, en una caja de madera envuelta con listón blanco. El listón brillaba bajo el sol como si se tratara de un regalo inocente. La dejé sobre la mesa de regalos, sin tarjeta. El silencio fue mi firma. Esperé. Media hora después, una tía curiosa la abrió. Sus dedos arrugaron el papel, apartaron el listón. ¿Qué es esto?, preguntó con voz aguda, sosteniendo la tapa de la caja en el aire. Todos miraron, Tomás me miró, asentí apenas. Una ofrenda, dije, de padre a hija. Alicia se acercó. El vestido claro que llevaba se agitaba con el viento. Vio el ramo incrustado en la cerámica. Reconoció los pétalos, los tonos apagados, las formas que ella misma había despreciado. Su cara cambió. «¿Esto es una amenaza?», preguntó, la voz tensa, más frágil de lo que quería aparentar. «Es historia. Estás enfermo». «Estoy despierto». Hubo un silencio tenso. Nadie se atrevía a moverse. Entonces una voz se alzó desde la mesa del fondo. El tío Gustavo, hermano de mi exmujer. Voz ronca, cansada de aguardiente pero clara. «Yo vi lo que hiciste en la boda. Fue una falta de respeto». Alicia se giró hacia él, incrédula. «¿Qué? Lo que escuchaste, lo que todos pensamos y nadie te dice, se te subió el papel de novia a la cabeza y pisaste a tu padre». Con flores, con gestos, con desprecio. Otra voz más. La abuela materna. Su bastón golpeó el suelo de piedra. «Tu padre te crió con tierra en las manos, ¿y tú le tiras pétalos como si fuera estiércol?». El salón se dividió. Los más jóvenes no entendían. Sus ojos iban de un lado a otro buscando explicación en sus copas de vino. Los mayores, sí. En sus arrugas había memoria. Sabían lo que significaba. Y en esa división cayó el ramo. Literalmente. Alicia, temblando, empujó la urna. Esta se volcó. El ramo marchito cayó al suelo. Se deshizo en polvo seco, como ceniza que nunca tuvo fuego. Gasps. Suspiros, murmullos.
Una prima se persignó con rapidez. El novio, blanco como cal, apretó los labios. El símbolo estaba completo. El sacerdote que iba a bendecir al niño se detuvo al ver el revuelo. Avanzó despacio con el alba ondeando. Vio los restos florales en el piso. Preguntó qué había pasado. Una señora susurró: «Fue una maldición del padre». Él, con cara seria, solo dijo: «Entonces hoy no damos bendición hasta que esta casa se reconcilie. La bendición paterna no es cosa menor». Y se retiró. La ceremonia se suspendió. La fiesta se volvió funeral. El aire estaba cargado, espeso, como si cada palabra costara respirar. Al día siguiente recibí un mensaje, no de Alicia, del suegro. «Esto está afectando nuestra imagen. Necesitamos hablar». Leí el texto varias veces. La pantalla del teléfono brillaba en la penumbra de mi sala. No respondí. Porque no era una negociación, era un final. Lo habían querido elegante. Les salió eterno. Esa noche me preparé un café negro, amargo. El aroma llenó la cocina como un abrazo áspero. Me senté en el porche de mi casa. El cielo estaba oscuro con estrellas apenas asomadas. Encendí el viejo radio. Sonaba Pedro Infante. Su voz llenaba los huecos del silencio como si cantara solo para mí. En el jardín, las flores seguían ahí, silenciosas, fieles. Una brisa meció los rosales y sentí algo en el pecho, no dolor, no rabia, solo paz, como si la herida hubiera cerrado con cicatriz pero sin pus. La noticia corrió más rápido que un chisme en misa de domingo. Las voces se multiplicaron en las plazas, en los mercados, en las peluquerías donde las mujeres comentan lo que no sale en los periódicos, que el sacerdote se había negado a bendecir al niño por culpa de una maldición floral, que la novia de la boda anterior había deshonrado al padre en público, que el ramo marchito era una advertencia, un recordatorio de raíces pisoteadas, que la familia entera había perdido la bendición. No lo dije yo, lo dijo el pueblo. Y en Guadalajara, eso pesa más que cualquier documento notarial. Las habladurías se convierten en verdades colectivas, y las verdades colectivas se vuelven sentencia. Pasaron 2 semanas de silencio, ni una llamada, ni un mensaje, solo ecos, ecos en mi cabeza, en mis noches, en mis pasos solitarios por el patio. El teléfono reposaba sobre la mesa, mudo. Ni siquiera un número equivocado. El vacío se volvió costumbre. Hasta que un viernes por la tarde tocaron a la puerta. El golpe no fue fuerte, fue tímido, como si las manos que golpeaban no quisieran que se les respondiera. Abrí. Era Alicia, sin maquillaje, sin tacones, sin soberbia. Sus ojos no tenían brillo de fiesta, sino cansancio de desvelo. Vestía sencillo, pantalón liso, blusa clara, como cuando tenía 17, como cuando aún era mía. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz apagada. Asentí, pero no le abrí del todo. Me quedé en la entrada, firme como un guardián que protege lo que queda en pie. «Necesito entender», dijo, tragando saliva. «¿Por qué lo hiciste?» La pregunta me atravesó como un cuchillo lento. «¿Por qué tú lo hiciste primero?» Se le llenaron los ojos de agua, lágrimas que parecían no querer salir, retenidas por orgullo, por miedo, por costumbre. «No fue para herirte, fue para borrarme». Mi voz sonó más dura de lo que pensaba. «Y eso no se hace con flores, se hace con balas». «Papá», susurró, «no me llames así si no vas a respetar lo que significa». Guardó silencio, su respiración era entrecortada, miró al suelo. Vi el testamento. Me llegó una copia del abogado de Tomás. Era lo justo, pero soy tu hija. Fuiste, ahí, exactamente ahí. Su corazón se quebró, no con gritos, con un suspiro, ese sonido pequeño que pesa más que un llanto. «¿Puedo hacer algo?», preguntó al fin. «¿Para enmendarlo?» «No». Silencio, silencio pesado, silencio que llenó la sala, que hizo crujir la madera del techo, que apagó incluso el canto de los pájaros afuera. Entonces vine en vano, no del todo. Me metí un momento y salí con una pequeña caja, de madera, con marcas de tiempo, con la fragilidad de lo antiguo. Dentro, una flor seca, una de las primeras que plantamos juntos. Había estado en mi Biblia por 20 años, entre páginas gastadas, entre salmos que nunca leí en voz alta. Se la entregué. «Esto es lo que rompiste». La tomó con cuidado, como si sostuviera un alma. Sus dedos temblaron al rozar los pétalos frágiles. «¿Por qué me la das?».
para que recuerdes que todo lo que se pisotea no siempre muere. Se llevó la flor al pecho, cerró los ojos y se fue, sin abrazo, sin reconciliación, sin final feliz. En la misa del domingo, el padre Rodrigo me buscó. Sus pasos resonaron en el atrio, su sotana ondeaba con el viento. ¿Se resolvió?, preguntó, mirándome con ojos serenos. No, pero se entendió. ¿Y la bendición? Ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque la vida me dio otra forma de bendecir. Con dignidad. Me miró con respeto. Ese respeto que no se finge. Usted enseñó una lección más fuerte que cualquier sermón. No supe qué responder. Solo asentí. Esa tarde, mientras regaba el jardín, Tomás se acercó con una sonrisa cansada pero sincera. ¿Y ahora?, preguntó con los brazos cruzados. ¿Ahora nada? ¿Ya ganaste? Lo miré. El agua caía sobre los rosales, oscureciendo la tierra. No se trataba de ganar, se trataba de no perderme a mí mismo. Él sonrió, asintió despacio y se quedó conmigo en silencio. Una semana después me llegó una carta, manuscrita, de Alicia. El sobre era sencillo, sin adornos, la tinta irregular, sus palabras torpes pero verdaderas. No decía perdón, decía lo entendí, decía te fallé pero aprendí, decía no pido herencia, pido recuerdo. La guardé, no la respondí, no aún, porque a veces el silencio es la única respuesta que deja eco. Hoy los pétalos marchitos ya no me duelen, están bajo tierra y sobre ellos florecen nuevas rosas, rosas que no mienten, rosas que no traicionan, rosas que me recuerdan que un padre no se define por lo que da, sino por lo que no deja que le quiten. If you like this story, please like this video, subscribe to the channel and share your thoughts in the comments.